Oye, vamos entonces con la materia. Otra pregunta, Sí, sí. abordé tipo clase. Terminamos de ver ruido. No vamos a ver más ruido en el curso. Hablamos de un montón de cosas. Hablamos de cómo se modela el ruido en dispositivos, estos dos de acá, y hablamos de cómo se calcula el ruido en circuito. Yo creo que a esta altura ustedes ya tienen una idea de cómo se calcula el ruido en circuito. Esta misma técnica de pasar por funciones de transferencia al cuadrado se usa también, por ejemplo, cuando queremos modelar offsets, lo cual es muy útil. Si ustedes tienen un circuito que tiene un montón de componentes, por ejemplo, un montón de amplificadores, y cada uno tiene su offset, y este offset produce un efecto a la salida, y este otro offset también produce un efecto a la salida, y este otro offset también produce un efecto, el offset total se suma como varianza. Al final uno agarra este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, y se suman como cuadrados. Y eso nos da la varianza del offset. Entonces, no es una técnica solo para ruido. A ver, estoy tentado en ir afuera y pedirles que corten el pasto en otra clase, pero eso sería tirarle el problema a otro profesor. Vamos a tratar de seguir. Lo otro es que lo corten a otra hora, pero uno no puede disponer del tiempo de los trabajadores que cortan el pasto. Uno no puede decirle, oye, ven a las 12 de la noche a cortar el pasto, pues si también tienen familia, esta es su hora de trabajo, uno no puede disponer de eso. Entonces, lo otro es despedirlos a todos y poner una oveja que corte el pasto. Ya, estoy haciendo una alusión, no se espanten, no estoy hablando en serio, estoy haciendo una alusión a, a Bob Wilder, sí. Ya, oye, efecto del cuerpo. Vamos a ver esta clase de efecto del cuerpo. Entonces aquí vamos a aprender cómo el voltaje del cuerpo del transistor afecta las características de gran señal y de pequeña señal. Entonces hay diferentes formas de conectar el cuerpo. ¿Cómo esto? A ver, este es un... Estos de aquí son NMOS o PMOS. Estos de arriba. NMOS, ¿cierto? NMOS. Estos de abajo, PMOS. Entonces, en 3433 usando tecnología ON-SEMI C5N, nosotros tenemos una única forma de conectar el cuerpo de los NMOS. Y esa única forma es, cuerpo va conectado siempre al voltaje más negativo, que es tierra, ¿cierto? Aquí va tierra, aquí va tierra, y si tuviéramos, perdón, un cascodo, este va a tierra. Esa es la única forma, no hay otra forma de conectarlo en 3433. Mientras que los PEMOS nos dan mayor libertad, porque el PEMOS está construido sobre un N-well. ¿Se acuerdan que está construido sobre un pozo N? Y el potencial de ese pozo N es arbitrario, nosotros podemos definirlo. Entonces podemos conectarlo directo a la fuente o podemos tirarlo realmente a cualquier voltaje que queramos. Entonces aquí hay mucha más libertad. Siempre queremos tirarlo a un voltaje suficientemente alto para que estas uniones no queden polarizadas en forma directa. Entonces a veces uno entra en duda y uno dice, chuta, ¿cómo era esto? ¿Entrará en polarización directa o no? Y la única forma de estar súper seguro es hacer un dibujo de una sección transversal de un transistor. Entonces esto hay que saber hacerlo. Aquí tengo P well, perdón, esto es P sub. Y aquí tengo diodos. Entonces ahí yo me pregunto, si este va a tierra o al voltaje más negativo, ¿es posible que alguno de estos transistores, de estos diodos quede polarizado en forma directa? No, no hay forma, a menos que este esté a un voltaje muy bajo. ¿Qué tan bajo? Ah, si es que este baja a menos de 0,7 volts, o
perdón, a más de 0,7 volts por debajo de P sub. Entonces eso no, ahí tengo problema, ahí sí hay corriente, pero si no, no hay corriente, y yo nunca quiero que haya corriente ahí. ¿Qué pasa en los PMOS? Tengo el P sub, tengo el N well, tengo P más, y ahí tengo la libertad de ponerlo en cualquier parte. ¿Dónde lo voy a poner? En un voltaje suficientemente alto para que esta no conduzca y para que estas tampoco conduzcan. Entonces, cuando uno tiene dudas, este mono saca de dudas. Hay tecnologías de NMOS que son de doble pozo. Esas son tecnologías que no nacieron desde el mundo digital, porque los digitales no necesitan ponerle doble pozo. Y cuando tenemos disponibilidad, nosotros podemos elegir dónde tiramos el cuerpo. Pero si no, no podemos. Eso significa que yo puedo crear un N-well, un pozo N, para un lote de transistores y otro pozo N para otro lote de transistores. Incluso puedo generar un N-well para un único transistor, o puedo agruparlo, ¿cierto? Qué loco eso. A ver, ¿se alcanzará a ver algo aquí? No se ve nada. Pero aquí hay transistores que... Ajá, estas partes negras. Estas partes negras, sí, son un pozo. Entonces todo esto para mí es un pozo que contiene 1, 2, 3 transistores. Y aquí hay otro pozo, N, que contiene muchos transistores. En cambio esto de aquí es sustrato directamente y contiene transistores NMOS. Y los que están así son PMOS. Entonces uno puede ver ese tipo de estructura aquí. Hoy se ve realmente mal ahí. Bueno, al menos me pueden escuchar. Ya. Entonces, nosotros sabemos que hay 3 bloques fundamentales en diseño analógico: el amplificador de CS, CG y CD. CG y CD pueden ser combinadas con CS. En realidad podemos combinar cualquiera de las 3 para diseñar mejores amplificadores, y la mayor parte de los circuitos analógicos es una combinación de estas 3. Entonces hay que entender bien estas 3. Aquí está este gráfico de conexión al cuerpo. Esto es lo que ustedes tienen que dibujar si es que tienen duda. Sustrato P, y recuerden que hay ciertos procesos donde hay un doble pozo. Entonces este es un N-well, este es un P-well. Entonces en nuestra tecnología no tenemos eso. Por lo tanto, el sustrato siempre va perdón, al voltaje más negativo del circuito. Sí, estoy tomando jarabe para la tos. Ya, ¿cuál es el efecto del cuerpo? Si SB, ¿cuál es ese? Este es S. Perdón, este es S. Este es B. Si SB fuera positivo, porque, a ver, aquí hay un diodo, ¿cierto? Ese es un diodo. Este es P sub, esto es N más. Entonces ahí hay un diodo. Si SB es positivo, ¿ese diodo conduce o no? No conduce. Entonces, estamos bien. SB positivo, estamos check. Crece el espesor de la región de agotamiento. Eso es algo que ocurre en torno a la fuente. Entonces, si hago un SB más positivo, esa región de agotamiento va a crecer en espesor. Eso aumenta la carga fija negativa en la región de agotamiento, ¿cierto? La carga negativa, al moverse los huecos, dejan una carga negativa latente, y esa carga negativa latente aumenta. Y esa carga negativa latente repele electrones que vienen desde la fuente. Entonces aquí, por ejemplo, al aumentar VSB, hay carga que evita que los electrones se acumulen aquí. Entonces, como consecuencia, VSB, si cuando VSB crece, entonces necesitamos
VGS mayor para encender el transistor. Y VGS mayor para encender el transistor sería como equivalente, para mantener el VOV, sería equivalente a decir que VT creció. Entonces cuando VSB crece, VT crece. Ese es nuestro efecto del cuerpo. Entonces miremoslo con ecuaciones. Un análisis detallado muestra que el VT en función de VSB es el VT0, que es el típico voltaje de umbral, más el efecto del cuerpo. Entonces esto de aquí normalmente es 0 cuando VSB es 0. O sea, si VSB es 0, o sea, si es que el transistor está conectado de esta forma, ahí VSB es 0. En ese caso, esta parte se va y nos deja el VT0 nomás. Pero cuando VSB es distinto de 0, está aquí un potencial de las uniones PN del transistor. Y este es un parámetro gamma que no tiene nada que ver con el 2/3 o 1 del ruido. Este es otro parámetro adimensional. No, perdón, ese no es adimensional. Aquí tengo... Sí, es raíz de volt. Déjame ver qué tengo. 0.97 raíz de volt. Es bien raro. Es súper raro. Y este es el potencial de la unión, como decía, que es típico, no sé, 0.99 volts en NMOS, 0.95 volts en PMOS, en nuestra tecnología. Entonces, al final, cambios en VT implican cambios en ID, porque en las ecuaciones aparece VT al cuadrado para ID, ¿cierto? Como VT, está VOV. Si yo mantengo VGS fijo, VT queda al cuadrado en alguna parte. Entonces, cambios en VT implican cambios en ID, por lo tanto aparece una transconductancia, un GMB, un GM del efecto del cuerpo, que podemos definirla como la derivada de la corriente respecto de VBS, y por supuesto, por propiedades de las derivadas, menos la derivada de la corriente sobre variaciones de VSB. Es posible llegar a una razón entre la transconductancia del efecto del cuerpo y la transconductancia del canal. Si es que uno hace el cálculo, llegamos a este valor que está acá. Entonces esta es una ecuación donde este es fijo, este de aquí cambia, pero este es un nivel de C al final. Entonces para un circuito, para un transistor en particular, lo podemos dejar fijo. ¿Y qué está ese? No sé qué es a ese. No, eso es un 2. Eso no es una S, es un 2. Sí. Modelo lo suficientemente preciso para hacer cálculos a mano. Entonces eso es muy importante. Podemos llegar a esa ecuación. Entonces llegamos a nuestro modelo de pequeña señal, incluyendo efecto del cuerpo. Aparece un GM, VGS, y aparece un GMB por VBS. Y estas dos están en paralelo y se suman. Entonces, ¿cómo calculamos GMB? Bueno, podemos calcular esto, todo esto, que algunos le llaman chi, y finalmente GMB es chi por GM, donde chi es más o menos 0,1. Dependiendo de la tecnología, dependiendo del punto de operación, pero uno puede llegar a ese valor. Entonces GMB es del orden de un 10% de GM. Muy bien. Hablemos de etapa CG y configuración cascodo. Entonces ya hablamos de efecto del cuerpo, ya hablamos de CS, ya hablamos de un montón de cosas, de ruido incluso. Ahora vamos a ver configuraciones alternativas de cómo diseñar etapas de amplificación de un transistor. Vamos a comenzar con CG,
Y aun cuando CS puede tener los terminales S y D cortocircuitados, eso no es tan común en CG y CD. Entonces, por eso es que vimos la parte de efecto del cuerpo primero y ahora vamos con CG. Hay pregunta. Buena pregunta. O sea, según la ecuación no se puede bajar, ¿cierto? Según la ecuación no se puede bajar. Uno podría decir, bueno, si yo subo BSB, BT sube. Tal vez yo podría hacer algo para bajar BSB de cero. Pero si yo bajo BSB de cero, polarizo directamente los diodos. Entonces ahí tampoco, eso es un no. Entonces no hay forma de bajar BT. Lo cual es malo porque BT de alguna forma me limita el voltaje mínimo con el que puedo usar los transistores. Nos gustaría tener un BT más chico y no siempre es posible. Ok, vamos con esto. Entonces, esta es la etapa de CG. Y miramos esto. Tiene... ¿Por qué hay dos fuentes de corriente aquí? A ver, la entrada es de corriente. Aquí estamos asumiendo que la entrada es un Norton. Entonces, esta es mi entrada. Esta es mi señal de entrada. ¿Qué será esta otra? Polarizar. Entonces hay una que polariza. Ah, verdad, pues si cuando tenemos entrada de voltaje necesitamos polarizar y encima de eso le ponemos una fuente de voltaje de pequeña señal. En el caso de las corrientes igual, pero como son corrientes tienen que ir en paralelo para que se sumen. Perfecto. Oye, entonces aquí ponemos un voltaje de polarización en la compuerta y tiramos el cuerpo a tierra. Veamos qué queda. Entonces, haciendo pequeña señal, partamos con BDD aquí. RL queda igual. Ahí está VO. Luego viene mi transistor. Y yo puedo usar, por ejemplo, el modelo T, que incluye GM más GMB. No, momento. ¿Cómo incluye GM más GMB? Si estos tienen factores diferentes. Si eso sería raro. Ah, pero G está en tierra y S está en tierra. Sí, esa es la razón. Entonces hagámoslo entero mejor. Esto es GM por VGS más GMB por VBS. ¿Cierto? Pero G está en tierra. De hecho, G está aquí y eso es tierra de señal. Entonces G es tierra de señal. Y aquí hay una capacitancia que sería VGD, perdón, CGD, ¿cierto? Habrá otra, ¿no? Ahí aparece otra, CDB, ¿cierto? Y quedan en paralelo, entonces, más CDB. Muy bien. El cuerpo también está en tierra, entonces en realidad ese es 0 y ese es 0. Por lo tanto, esto se puede escribir como menos GM más GMB por BS. Es lo mismo. Y aquí tenemos el RO del transistor. Y luego aquí tenemos VI. Este de aquí le podemos llamar VI. Y luego aquí tenemos RS. Y tenemos nuestra fuente de señal, ¿cierto? Que es I sub I. Y esta de aquí se apaga porque es de polarización. ¿Nos falta algún capacitor o no? Ajá, aquí, ¿cierto? Fuente a el CSB. Perfecto. Y otro más, ¿o no? CGS más CSB. Entonces aquí tiramos CGS más CSB. Y nos falta un quinto, ¿no? CGB. Pero ese queda entre tierra y tierra. Entonces ese no va. Listo. Entonces vamos a llamarle CS, va a ser CGS más CSB. Es todo esto. Y este de aquí le vamos a llamar, no sé cómo le vamos a llamar. A esto le vamos
a llamar GM', que es la suma de GM más GMB. Entonces, en pequeña señal, podemos hacer el análisis. Vamos a calcular I partido por I sub I y podemos llegar a esta expresión que es aproximada. Hay alguna simplificación aquí. Y llegamos aquí. Perdón, hay un valor de C y un valor a C. Valor de C es casi 1, ¿cierto? GM por cualquier R suele ser mucho mayor que 1. Por cualquier R relevante. Entonces esto va a ser del orden de... Bueno, no sabemos cuánto vale RS, pero típicamente en ciertos circuitos RS es grande. Entonces esto puede llegar a ser hasta 1, pero nunca va a ser mayor que 1. Y esto acá tiene un polo, y ese polo es fácil de encontrar, ¿cierto? De hecho ahí ya lo encontramos. Es un polo. O sea, todo esto de acá es una constante de tiempo. Todo esto. Que es un RC partido por algo que puede ser grande, entonces la constante de tiempo puede ser chica. 1 más GM' RS puede ser grande, por lo tanto la constante de tiempo puede ser chica, por lo tanto el ancho de banda puede ser grande. Eso es cuando GM'-RS es mucho mayor que 1. Y ahí sí podemos decir que efectivamente esto se parece a 1 y eso se parece a... Oh, aquí hicimos otra simplificación. Cuando esto es mucho mayor que 1, este 1 se nos va. Y estos se van y ¡wow! Nos queda ahí algo muy importante. Entonces ese es el polo, ¿cierto? El polo en GM' partido por CS. GM' partido por CS se parece a... Es súper parecido, para ser consistente con las unidades, a omega t. Entonces el polo de un amplificador CG es muy cercano a omega t. Oye, es súper alto, súper alto. Eso significa que estos amplificadores pueden amplificar hasta muy alta frecuencia. Muy bien, pues. Oye, ¿y cuál es la impedancia de entrada? Este otro factor súper importante. I sub in, bueno, estamos calculándolo como admitancia. I test partido por B test. Hacemos el cálculo y llegamos aquí, esto es GM' RO, partido por RL más RO. ¿Cierto? Que es un valor que no depende de la frecuencia y más una capacitancia en paralelo. Entonces, este sería como el valor conductivo. Y esto es el valor capacitivo. Y se suman. Ah, qué fácil, porque si lo hubiéramos hecho como impedancia, habrían quedado en paralelo. Y es mucho más difícil ver cosas en paralelo cuando son impedancias que cuando son admitancias. Como admitancias se suman nomás. Oye, y este también tiene un efecto bien relevante. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, RL es mucho menor que RO? Si RO es mucho más grande que RL, GM', o sea, dicho de otra forma, el Rin es del orden de 1 partido por GM'. Y ese resultado es súper importante. O sea, cuando yo tengo una etapa CG, como esta, y quiero saber cuál es la impedancia en esa dirección, sin hacer más cálculo, si es que RO es mucho mayor que RL, yo puedo decir que esto es 1 partido por GM'. Analicemos impedancia de entrada. Entonces I sub in se puede expresar de esta forma. Uy, ¿por qué tan raro? Ah, es que no queremos calcular el cero, si es que hay un cero o un polo. Entonces, miramos eso. Ese es nuestro valor de C. Y aquí aparece un 0. Sí, efectivamente aparece un 0. Entonces, a baja frecuencia, el Rin es como 1 partido por GM. Esto es casi 0 en algunos casos. Entonces, quedamos con 1 partido por GM'. Es el caso de interés más importante. Si RL fuera mucho mayor que RO, cosa que se puede dar en circuito, el Rin va a ser RL partido por GM' RO. Eso es como
es parecida a la ganancia intrínseca, que es GMRO. Entonces, RL dividido por la ganancia intrínseca del transistor. Y la impedancia de salida, Rout, en este caso es aproximada a RO por 1 más GM' RS, lo cual también es un resultado súper importante porque es como que la impedancia vista desde acá es muy grande, es igual a esta amplificada por GM' RS. Y eso uno también lo puede aproximar a RO, si es que esto es mucho mayor que 1, eso puede parecerse a GM' RO RS. Y esta es grande, es la ganancia intrínseca. Entonces es como decir que la impedancia vista desde la salida es la impedancia en la entrada amplificada GM' RO veces. Entonces si yo tengo una impedancia en la entrada, la salida va a tener esa misma impedancia amplificada por la ganancia intrínseca de este transistor. Entonces, hagamos un pequeño resumen. La ganancia de corriente es prácticamente unitaria hasta frecuencias muy altas, hasta más o menos Ft. Estamos hablando de un ancho de banda muy grande, pero la ganancia de corriente es chica, lo cual está bien si esto es un buffer de corriente. El CG es un buffer de corriente. Entonces agarra una corriente con impedancia de entrada muy baja, agarra toda esa corriente y después la entrega como un buen Norton controlado, con un Rout muy grande. Entonces se comporta como un buen buffer de corriente. La impedancia de entrada es muy baja cuando la salida tiene una impedancia de carga razonable. Es posible obtener alta resistencia de salida, entonces en definitiva es un buen buffer de corriente capaz de convertir una fuente de corriente reguleque en una fuente de corriente muy buena. Entonces después la vamos a usar junto con la CS. Hay gente que usa esta etapa para amplificar también voltaje, o sea, usan voltaje de entrada y miran voltaje de salida. Si uno la usa así, esta etapa tiene ganancia y la ganancia que tiene es positiva. De hecho, las primeras configuraciones que yo aprendí en electrónica eran bien raras. Parece que antes la gente dibujaba los circuitos de otra forma. Eran así. VI, y esto iba a algún voltaje, este iba a algún negativo, y esta es la salida. Yo miro esto ahora y la verdad es que no lo entiendo mucho, pero si lo dibujo así, lo entiendo un poco mejor, donde las corrientes fluyen desde arriba hacia abajo. De esta forma así, las corrientes fluyen así, no sé, muy raro. Una forma muy rara de ponerlo. Pero si uno lo pone así, efectivamente VO es mucho mayor que VI, y esto no invierte. Entonces, uno también puede amplificar voltaje de esta forma. Pero no es muy buen amplificador de voltaje porque tiene una impedancia de entrada muy baja, y las impedancias de entrada baja son malas para amplificar voltaje, salvo ciertos casos en RF cuando uno tiene que adaptar impedancia. En ese caso puede ser útil. Entonces, no es que no se use como amplificador de voltaje, pero la gran mayoría de las veces lo usamos como buffer de corriente. Ese es el uso mayor. El hecho de que no invierta es una ventaja gigante, ¿no? No, no, sabes que a mí me pasaba lo mismo antes, porque me complicaban los signos negativos, me deprimía, porque eran muy negativos. Y después aprendí a vivir con ellos. La verdad es que que haya una ganancia negativa no tiene ninguna connotación negativa. Es más, aprecié los negativos cuando me enfrenté a una pregunta de unos quals anteriores en el doctorado, donde es súper obvio lo que preguntan, pero si uno no lo ha pensado antes, como que queda medio para adentro. Y es que uno puede hacer cualquier función lógica, digitales, cualquier función lógica, por ejemplo, juntando NANDs, ¿cierto? Pero con ANDs no es posible. Y la razón de ello es que la inversión lógica
No es trivial. La inversión lógica es lo que permite que uno pueda hacer un conjunto completo de funciones lógicas. Si tú tienes ANDs y ORs y no tienes inversiones lógicas, no puedes hacer un conjunto completo. En cambio, si tú inviertes 2 veces, puedes volver a tu valor inicial. Entonces no es trivial eso. Y a mí me daba lata que siempre había que ponerles burbujas a todos los circuitos digitales porque había negadores. Y en una de estas preguntas de Qualls nos decían, imagínate que tienes un transistor que funciona de esta forma. Y nos daban una ecuación del transistor. Qué interesante. ¿Y podría ser con puertas lógicas? Podría ser ANDs, podría ser ORs, pero no hay NOTs. Y eso es terrible. O sea, ese transistor que era maravilloso, porque me permitía generar ANDs y ORs inmediatamente, no me da NOTs. El no tener NOT es terrible, porque no puede hacer todas las funciones. Así que no tiene nada de malo ganancias negativas. Es más, cuando veamos circuitos diferenciales, va a ver que cualquier ganancia puede ser negativa o positiva dependiendo de cómo conecte el circuito. Bueno, hablemos ahora del cascodo. Cascodo es esta configuración en que tenemos nuestra entrada de CS. Este es el gallo que actúa como transconductor. O sea, su propiedad es convertir voltaje de entrada a corriente de salida. Qué raro, aquí dibujaron la corriente para arriba. Igual es raro que hayan dibujado la corriente para arriba, pero, pero da lo mismo. ¿eh? Puede ser negativa. Piensen que estas son corrientes de pequeña señal. Entonces la razón por la que la dibujamos para arriba es porque luego viene una etapa que es de CG, que es un buen buffer de corriente. Entonces, la corriente que sale de este transistor, de nuevo, la dibujamos para arriba porque es como que está saliendo de este bloque y entrando a ese. Tiene dos caminos posibles. Un camino que es el RO de este transistor. Y el otro camino es subir hacia el CG. ¿Qué impedancia ofrece el RO? RO, muy grande. ¿Qué impedancia ofrece el cascodo? Muy chica. Entonces casi toda esa corriente se va hacia acá y aparece acá. Entonces, si uno pudiera calcular la transconductancia efectiva, que la puse con mayúscula acá, que es la que ocurre cuando uno conecta esto a tierra y ve toda la corriente de salida en cortocircuito en función del voltaje de entrada, esa transconductancia efectiva es, dado que esta razón I partido por I sub I es casi 1, entonces la transconductancia efectiva de este circuito es casi GM1. Y eso es porque muy poco de la corriente de este transistor se va por RO y casi todo se va por CG. Luego tengo un Rout que yo puedo calcular, ¿cierto? O sea, yo puedo pararme aquí, apagar mi entrada, poner aquí una fuente de voltaje, medir corriente, sacar la razón entre ambas. Y el Rout ya vimos que es RO2 por 1 más GM'2 RO1. Y eso también lo podemos seguir simplificando aún más, que es GM' 2 RO2 por RO1. Que esa es la forma más típica. Entonces luego tenemos AB, que es la ganancia, de aquí a allá. Y nosotros aprendimos a calcular la ganancia como el producto entre GM efectivo y Rout. ¿Todos están de acuerdo con eso, no? ¿Hay alguien que no esté familiarizado con eso? GM efectivo por Rout. Y si hacemos el cálculo, llegamos a que efectivamente una ganancia que es parecida al cuadrado de las ganancias individuales, de las ganancias intrínsecas individuales de estos dos transistores. Entonces, sin cascodo, yo tengo una ganancia súper estándar. Con cascodo tengo una ganancia súper estándar al cuadrado. Y eso es mucho, eso puede crecer un montón. En alta frecuencia hay varias ventajas. Si nosotros calculamos V, ¿qué importa Vx? A ver, miremos Vx. Esta es mi entrada. Yo la estoy moviendo. Y yo espero que aquí
haya una diferencia de corriente que al pasar por el Rout provoque una diferencia de voltaje y yo tengo esa salida. Pero en realidad yo puedo mirar esto como un circuito en el que esta entrada produce una salida aquí. Ah, sí, pues porque este es un amplificador de CS. Entonces esta entrada produce una salida aquí y esa salida aquí es amplificada por el CG. Entonces se puede ver de las dos formas y ambas son correctas. Si yo tengo una etapa de CS y tengo CGD, nosotros sabíamos que CGD quedaba amplificado por efecto Miller. Y eso producía un polo en la entrada que hace que mi circuito ande más lento. Una de las gracias que tiene este circuito es que la ganancia de voltaje desde la entrada hasta Vx, esa ganancia de voltaje, es muy chica. Y la razón de ello es que la impedancia de este nodo es muy chica. Entonces el GM efectivo por la impedancia de este nodo es muy chica. Entonces la ganancia de aquí, acá, es muy chica. Por lo tanto, CGD no se alcanza a amplificar hasta molestarnos. Entonces yo tengo VI, tengo VO, y aunque tenga un R aquí, este CGD no va a alcanzar a molestarme mucho. Entonces esto reduce el efecto Miller en CGD, permitiendo un mayor ancho de banda. Si RL es grande, típicamente igual va en paralelo con alguna capacitancia que reduce su efecto a mayor frecuencia. Entonces, este de aquí en realidad va a ser un RL partido por 1 más SRL por un CX puesto acá. Entonces, esta ecuación no es que llegue hasta frecuencia infinita. ¿Ah? Si es que RL es muy grande, esto se alcanza a notar. Entonces, ojo con eso. El cascodo reduce el acoplamiento de VI a VO a alta frecuencia. Entonces, cuando yo tengo un VI que se está moviendo y tengo alta frecuencia, CGD actúa como alta frecuencia, CGD actúa como cortocircuito y hace que este voltaje aparezca acá. Pero no aparece en la salida. Si nosotros tuviéramos una etapa de CS y tenemos CGD, VI y VO alta frecuencia son iguales, están cortocircuitados. Aquí eso no pasa porque hay muchas capacitancias de por medio. Por lo tanto, el cascodo reduce el acoplamiento de VI a VO capacitivamente. No hay un camino directo a través de un capacitor, hay caminos indirectos a través de varios capacitores. Y eso también es una ventaja. Entonces desensibiliza el circuito, eso es muy bueno. Sí. Es que uno conecta bajo y tiene no sé, yo le pongo un tele en la entrada y la entrada no inversora la tiro tierra. Cuando veo la entrada inversora y la entrada de tierra también por el circuito virtual, Sí. es una cosa, una copia de la entrada pero con amplitud muy chica. Sí, sí. ¿Cómo va lo mismo con esa no? Que se copia el voltaje, Pero aparece lo que yo digo es que como que mágicamente ese cero se transforma en una señal bonita a la salida. a la salida. Sí, claro, aquí aparece un voltaje chico y ese voltaje chico se amplifica por A. Hay otro efecto aquí que es realimentación, que me permite que la ganancia de aquí a acá sea controlable mediante razones entre resistencias. Aquí no hay realimentación, o al menos no hay una realimentación a propósito. Existe estas mini realimentaciones a través de CGS, de CGDs, por ejemplo, pero esas no son intencionales. Pero algo sí ocurre, o sea, viendo esto como si fuera uno tal vez claro, de aquí a allá hay ganancia, y si yo a través de realimentación pudiera pudiera fijar la ganancia, pero es un poco distinto porque la razón por la que aquí hay un voltaje muy pequeño es por el cortocircuito virtual. Y el cortocircuito virtual es debido a que hay realimentación.
es debido a que este está midiendo un error permanente y está tratando de hacerlo más chico. Entonces no es exactamente lo mismo, pero sí nos recuerda eso, al menos nos produce ese recuerdo. ¿Qué pasa a alta frecuencia? Io partido por I sub I, tenemos esta razón asumiendo que llega hasta 1. Hay un polo cerca de Ft, ya lo miramos. Y ese polo usualmente no nos limita el ancho de banda, lo cual nos pone muy contentos, pero eso puede ser un problema para la estabilidad del circuito realimentado. Entonces igual hay que mirarlo, como que no hay que olvidarse que ahí hay un polo. Y ese polo, en este circuito, ¿hay alguna forma intuitiva de llegar a este valor? De hecho, este es un análisis más o menos aproximado. El típico análisis que yo hago es recordar, porque esto yo lo recuerdo de memoria, que en este circuito hay dos polos. Un polo que típicamente lo puedo asociar a este nodo, entonces va a ser el R equivalente de este nodo por la capacitancia equivalente de este nodo. Ese es el polo. Y hay un segundo polo que está a mucho mayor frecuencia. Entonces este polo está a baja frecuencia porque el R equivalente de este nodo es muy, muy alto. Y el polo que está a alta frecuencia se debe más o menos a este nodo. Entonces en este nodo también yo puedo decir lo mismo, que el polo es debido al C y al R que hay aquí. Entonces, ¿cuál es el R que hay en este nodo? Para calcular la constante de tiempo de ese nodo. Aplicando como Z. ¿Cuál es el R de este nodo? Rec por Cec, ¿de acuerdo? Y eso es 1 partido por Gm'. En paralelo con el RO de acá, que es muy grande. Y eso lo multiplicamos por la capacitancia equivalente de este nodo, que es CGS2 más CDB1, que suele ser más chica, esa suele ser la más grande, más hay otras más, pero esa es como la más grande. Entonces la constante de tiempo dominante es esta. Y si vamos al polo, ahí está. Bueno, en realidad CS lo habíamos llamado a esa suma, a la suma entre esa y esa otra, pero está bien. Entonces esa es una forma que yo utilizo para calcular este polo así casi por inspección. Yo sé que el segundo polo, el polo no dominante en un cascodo, va en este nodo. Y en ese nodo puedo calcular ese polo como el 1 partido por la constante de tiempo, donde la constante de tiempo es el producto entre el R equivalente y el C equivalente de ese nodo. Y esa es una súper buena forma que les recomiendo que la guarden en alguna parte para calcular segundos polos. El cascodo además puede agregar más ruido a altas frecuencias. Entonces eso puede ser un problema. ¿Por qué va a agregar más ruido? Bueno, efectos de polos y ceros pueden exacerbar algún ruido. Entonces hagamos un ejemplo de diseño. Especificaciones, yo quiero una ganancia de C de menos 4, lo cual, a ver, yo siempre hablé de ejemplo académico en este curso, este es otro ejemplo académico. Nunca vamos a querer un cascodo que tiene una gracia de tener una gran ganancia, sacarle una ganancia de menos 4. O sea, no, pues esa cuestión se la sacamos con un tubo de vacío. Ponemos dos resistencias casi y ya tenemos ganancia. Bueno, no, pero casi. Entonces, este es un mal ejemplo, pero al menos es para compararlo con nuestros ejemplos anteriores. Entonces queremos ganancia de C de menos 4 con un I sub B de 1 miliamper o menor. RL 1 kilo, RI de 10 kilos. Mismas especificaciones que el último diseño. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero le vamos a agregar el cascodo y le vamos a poner este voltaje de 2,5 volts. Más adelante vamos a ver cómo calculamos este voltaje. ¿Qué esperamos que haga el cascodo? Bueno, esperamos que mejore el ancho de banda, porque el efecto Miller aquí, que me limitaba el ancho de banda, no debería afectarme tanto. Y esperamos también que aparezca un polo no dominante a alta frecuencia debido a este nodo. Eso es lo que esperamos ver. Entonces, lo calculamos, hicimos el análisis AC en Spice y vemos que este de aquí es sin y este de aquí es con cascodo. Creo. A ver, déjenme asegurarlo.
Sí, sí, de hecho, ese es sin cascodo y ese es con cascodo. Entonces el ancho de banda no subió mucho. De 134 megas subió a 180 megas. La ganancia se mantuvo clavada donde queríamos en 12 decibeles y está limitada por RL al final. Pero la gracia es que subió el ancho de banda. Aquí no se nota mucho porque esto es logarítmico, pero estamos subiendo en un porcentaje no menor el ancho de banda, simplemente poniendo un transistor extra aquí. Porque en este circuito en particular el ancho de banda estaba limitado por esta red. Y aquí ya no vuelve a pasar eso. ¿Qué pasa a muy alta frecuencia? Con cascodo, sin cascodo. Entonces con cascodo aparece, ¿qué apareció ahí? Otro polo, ¿cierto? Otro polo. Y ese otro polo, sospechamos nosotros que está en este nodo. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a estimar ese polo. Entonces queremos FP2, que es 1 partido por 2pi por GM' partido por CS, que le habíamos llamado, ¿se acuerdan? Entonces hacemos el cálculo a partir del punto P, sacamos todos estos valores y llegamos a que el polo 2 está en casi 5 gigas. Miramos aquí 1 giga, 2, 3, 4, 5, o sea, por ahí más o menos. Sí, le achuntamos, está bien, le achuntamos donde está el polo 2. Y el FT del cascodo, si es que nosotros calculamos el GM partido por CGG y lo llevamos a 1 partido por 2pi, nos da 8,3 gigas. Entonces, efectivamente, el segundo polo está cerca de FT, lo cual era esperable, está bien. Miremos ahora la excursión de salida. ¿Qué es lo que pasa con la excursión de salida? Para que el amplificador opere bien, ambos transistores tienen que estar en región activa. Eso ya lo habíamos visto en electrónica, ¿cierto? Si es que alguno sale de región activa, se convierte en una resistencia y ya no opera como transistor. Si ajustamos B sub B, entonces este lo podemos ajustar. Este es fijo, de modo que BDS1 sea pequeño. Entonces nosotros, si queremos aumentar esta excursión, tenemos que bajar este y bajar este. Entonces tenemos que bajar los BDS. BDS2. Eso los queremos bajar al mínimo. ¿Y cuánto es BDS1? Yo puedo calcular. Perdón. Tengo BB menos CGS2. Entonces BDS1 es VB menos C menos BGS2. Y BGS2 es BT2 más BV2. Ese yo lo puedo calcular. Entonces yo puedo llegar a un valor para BDS1. Si ajustamos BB de modo de que BDS1 sea pequeño, pero no cero, o sea, justo estamos cerca de la región de triodo, pero sin botar esta región de triodo, el cascodo igual, aún así, tiene una excursión de salida reducida respecto de cómo sería el circuito sin cascodo. Entonces el cascodo en la práctica sí me reduce la excursión de salida. Lo cual es malo cuando los circuitos tienen VDD muy pequeños. En el fondo, si VDD es mi límite y yo tengo muchos VDS en serie, me queda poco espacio para mis señales. Por lo tanto, los cascodos se usan harto, excepto en voltajes muy bajos. Y uno cuando diseña para bajo voltaje tiene que arreglársela para sacar la máxima ganancia sin usar cascodo. Entonces el VDS mínimo para operar era algo así como VOV más 4KT partido por Q. ¿Se acuerdan de eso, no? El 4KT partido por Q que eran como 100 milivolts. Bueno, si le agregamos el VOV llegamos a 200 milivolts. Necesitamos al menos 200 milivolts para que el transistor opere bien. Y si nuestro proceso es de 1 volt, cada transistor nos come un 20% del VDD, eso es terrible. Entonces nos acercamos al nivel de ruido, eso es malo. Pero bueno, clases más adelante vamos a ver cómo generar estos VB usando más transistores. Ya dejémoslo aquí, no preparé la clase que viene, así que no subí las láminas, así que vamos a tener que dejarlo aquí.